Hay secretos que uno se lleva a la tumba, y hay otros que uno carga como una piedra en el pecho hasta el día que decide vomitarlo todo, aún sabiendo que nunca volverá a ser la misma persona después. 30 años. 30 años pasé defendiendo lo indefendible, protegiendo a quien debería estar entre rejas, usando el nombre de Dios para encubrir una podredumbre que haría avergonzarse hasta al mismísimo diablo. Y si os quedáis conmigo hasta el final de esta historia, entenderéis por qué hoy me despierto cada santo día con sabor a cenizas en la boca. Hola, queridos. Me llamo Aparecida, pero podéis llamarme Sida. Tengo 81 años y nací aquí en Alcalá de Henares en 1944, en una época en que el mundo todavía se estaba recuperando de la guerra y a las mujeres se nos criaba para 3 cosas: casarnos, parir y obedecer. Mi madre, Sebastiana, era costurera. Se quedaba hasta altas horas de la madrugada en la vieja máquina Singer, haciendo vestidos para las señoras de la ciudad. Mi padre, Osvaldo, trabajaba en la fábrica de ladrillos. Volvía cada día con ese polvo rojo pegado en la ropa, en la piel, en el pelo. Vivíamos en una casita de 3 habitaciones en el barrio de La Garena, con suelo de cemento agrietado y tejado que goteaba cuando llovía fuerte. Antes de que continúe esta historia, me gustaría pediros que dejéis en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Puede ser desde cualquier rincón de España, o incluso desde fuera si es el caso. Me da un calorcillo en el corazón saber que hay gente al otro lado de esta pantalla escuchándome. Y si podéis, dejad ese pulgar arriba ahí abajo y suscribíos al canal. Esto ayuda muchísimo a una señora mayor como yo a seguir compartiendo estos recuerdos que guardé encerrados durante tanto tiempo. Éramos 5 hermanos. Yo era la del medio, ni la mayor para tener responsabilidad, ni la pequeña para recibir mimos. Solo la del medio, esa en la que nadie repara mucho. Pero yo tenía algo que me diferenciaba de mis hermanos: la voz. Desde pequeña hablaba alto, claro, con una firmeza que impresionaba. Mi maestra de primaria, doña Palmira, decía que había nacido para dar discursos, que cuando abría la boca, la gente se paraba a escuchar, aunque yo fuera solo una niña flacucha con vestido remendado. Fue esa voz la que cambió el rumbo de mi vida. O mejor dicho, fue esa voz la que me llevó directo al agujero que cavé con mis propias manos durante 3 décadas. Tenía 12 años cuando vi una iglesia evangélica por primera vez. Era 1956. En aquella época, aquí en Alcalá, prácticamente todo el mundo era católico. Íbamos a misa cada domingo a la magistral, rezábamos el rosario en casa, guardábamos las fiestas de los santos. La iglesia evangélica era cosa rara, medio exótica. La mayoría de la gente miraba con desconfianza, pensaba que era cosa de gente chalada que saltaba y gritaba durante el culto. La congregación se había instalado en una casa vieja de madera, allí en el mismo barrio de La Garena donde vivíamos. El pastor era un hombre llamado Anselmo, que había venido de Extremadura con la misión de abrir iglesias por el centro de España. Era alto, muy alto, debía medir casi 1,90 m. Voz grave que resonaba. Gesto serio, adusto. Vestía siempre traje negro, incluso con el calor. La gente le tenía miedo y respeto a la vez. Mi familia se convirtió en una campaña de evangelización que el pastor Anselmo hizo de puerta en puerta. Recuerdo el día que llamó a nuestra puerta. Mi madre abrió algo recelosa, secándose las manos en el delantal. Él pidió permiso para hablar sobre la palabra de Dios. Mi madre, que era demasiado educada para mandar a alguien fuera, le dejó entrar. Nos quedamos todos sentados en aquella salita estrecha, en el suelo frío de cemento, mientras el pastor Anselmo abría una Biblia enorme y comenzaba a leer. Su voz llenaba toda la habitación. Hablaba de pecado, de infierno, de cómo todos estábamos condenados si no aceptábamos a Jesús. Mi madre lloró. Mi padre se quedó callado, algo incómodo. Mis hermanos no entendieron nada, pero yo quedé hipnotizada. No era exactamente el mensaje lo que me atrapaba. Era el poder que aquel hombre tenía, la forma en que controlaba el ambiente solo con palabras. Cómo hacía llorar a mi madre,
cómo hacía bajar la cabeza a mi padre, cómo todos nos quedábamos callados y sumisos. Aquello me fascinó de una manera que no podía explicar. Al final de la visita, mi familia aceptó ir a la iglesia el domingo siguiente, y fuimos. Todos. Nos bañamos, nos pusimos la ropa más arreglada que teníamos y caminamos hasta aquella casa de madera que funcionaba como templo. El olor de allí quedó grabado en mi memoria para siempre. Era una mezcla extraña de humedad de la madera vieja, cera del suelo, sudor de gente apretujada en un espacio pequeño y un perfume dulzón fuerte que usaban las mujeres. Había bancos largos de madera que crujían cuando nos sentábamos. El techo era bajo, agobiante. Una bombilla débil colgada en medio del salón apenas iluminaba el ambiente. Las mujeres se sentaban a un lado, los hombres al otro. Eso era norma. Los hombres no podían estar cerca de las mujeres durante el culto. Las hermanas, todas llevaban velo en la cabeza, de esos blancos de encaje, vestidos largos hasta el tobillo, manga larga incluso con el calor. Nada de maquillaje, pendientes, collar. Nada que pudiera despertar vanidad o lujuria, como ellos decían. Recuerdo que miré a aquellas mujeres todas iguales, apagadas, y pensé que nunca querría ser así, tan sosas, tan sin vida. Pero al mismo tiempo, había algo allí que me atraía, una sensación de pertenencia, de formar parte de algo mayor, de algo importante. El culto empezó con himnos. No había instrumento musical, solo las voces. Las mujeres cantaban fino, los hombres hacían el bajo. Era bonito, de una forma algo triste. Los himnos hablaban de sufrimiento, de renuncia, de cargar la cruz, de despreciar el mundo. Todo muy pesado para una niña de 12 años, pero yo cantaba aunque no entendiera del todo. Cuando el pastor Anselmo subió al púlpito para predicar, el silencio fue absoluto. Abrió la Biblia, pasó aquellos ojos severos por todos los presentes y empezó a hablar. La voz grave resonaba por las paredes de madera. Predicaba sobre el fin de los tiempos, sobre cómo Jesús iba a volver en cualquier momento para llevarse a los salvos y dejar a los pecadores atrás, para sufrir en la gran tribulación. La gente temblaba, algunos lloraban. Otros levantaban las manos y gritaban «Gloria a Dios» y «Aleluya». Había una intensidad en todo aquello que nunca había visto en la misa católica. Era visceral, desesperado, como si todos estuvieran al borde de un abismo y solo la fe pudiera salvarles. Yo me quedé allí, sentada en aquel banco duro, absorbiendo todo. Y al final del culto, cuando el pastor hizo el llamamiento para quien quisiera aceptar a Jesús, mi madre fue al frente llorando. Mi padre fue con ella, reticente. Mis hermanos fueron porque eran niños y tenían que ir. Y yo fui porque quise. Porque algo dentro de mí se había despertado en aquel lugar agobiante y lleno de gente sudada. A partir de aquel día, nos convertimos en miembros de aquella congregación. Íbamos a todos los cultos. Domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles, viernes. Mi vida pasó a girar en torno a la iglesia. Ya no podíamos hacer un montón de cosas. No se podía ir al cine porque era lugar del mundo. No se podía escuchar música que no fuera himno. No se podía usar ropa indecente, pantalón corto, vaqueros, escote. No se podía bailar, jugar a las cartas, beber, fumar. No se podía ni reír muy alto porque parecía mundanería. Al principio me extrañó. Echaba de menos las fiestas de los vecinos, los juegos en la calle, pero poco a poco me fui adaptando. Y más que eso, fui destacando. El pastor Anselmo se dio cuenta de mi voz en las primeras semanas. Después de un culto, me llamó y me pidió que leyera un trozo de la Biblia en voz alta. Leí. Se quedó en silencio un rato, mirándome con aquellos ojos que parecían ver a través de uno. Tienes un don, niña. Dios te ha dado esa voz con un propósito. Aquellas palabras me removieron de una forma que no esperaba. Nadie me había dicho nunca que tuviera un don, que fuera especial, que Dios tuviera un propósito para mí.
Yo era solo la hija del medio de una familia pobre, destinada a casarme con algún obrero y pasarme la vida lavando ropa y cuidando hijos. Pero de repente, había un hombre de Dios diciendo que yo era diferente. A partir de mis 13 años, el pastor Anselmo empezó a darme clases particulares. Me enseñó a leer la Biblia de verdad, no solo memorizar versículos. Me explicó doctrina, teología, interpretación de las Escrituras. Me enseñó a predicar, a controlar la respiración, a usar la voz para impactar a la gente. Pasábamos horas en aquella salita del fondo de la iglesia, solo él y yo, estudiando. Mi madre estaba encantada, se sentía orgullosa, le decía a las vecinas que su hija había sido elegida por Dios para ser una gran sierva. A mi padre no le gustaba mucho. Le parecía raro que una niña pasara tanto tiempo a solas con un hombre, aunque fuera pastor. Pero él no tenía voz activa en casa cuando se trataba de la iglesia. Mi madre se había vuelto fanática, y lo que ella decidía sobre religión era ley. Con 15 años, en 1959, ya estaba predicando a los jóvenes de la iglesia. Eran cultos pequeños, solo media docena de adolescentes, pero yo me sentía poderosa allí delante. Cuando abría la boca y empezaba a hablar sobre pecado, sobre santidad, sobre renuncia, veía sus ojos fijos en mí. Veía que tenía poder sobre aquellas personas, y eso enganchaba. El pastor Anselmo me elogiaba mucho. Decía que era la mejor alumna que había tenido nunca, que Dios me estaba preparando para grandes cosas, que iba a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Cada elogio suyo era como combustible. Me hacía querer estudiar más, predicar mejor, dedicarme más. Mientras mis amigas de la infancia empezaban a salir con chicos, a pensar en el matrimonio, yo estaba inmersa en el mundo de la iglesia. No tenía tiempo para pensar en chicos. El propio pastor Anselmo me aconsejaba no distraerme con esas cosas mundanas. Decía que el noviazgo, el romance, todo eso era trampa del diablo para desviar a una sierva de Dios de su propósito. Vosotros que me estáis siguiendo hasta aquí, dejad un comentario ahí abajo. Contad si habéis vivido algo parecido, si os habéis dedicado tanto a algo que habéis dejado pasar la vida. Esto me ayuda a saber que no estoy hablando sola aquí. Fue a los 18 años, en 1962, cuando conocí a Geraldo. Había empezado a frecuentar la iglesia hacía poco. Era un chico callado, trabajador, 5 años mayor que yo. Trabajaba de carpintero, hacía muebles por encargo. No era muy hablador, pero era firme en la fe, o al menos lo parecía. El pastor Anselmo fue quien sugirió el matrimonio. Llamó a mi padre, llamó al padre de Geraldo y lo arregló todo. En aquella época era así. No se salía. Los padres, junto con el pastor, decidían quién se casaba con quién, y nosotros aceptábamos porque era la voluntad de Dios. Me casé en abril de 1967, 2 meses después de cumplir 23 años. Fue una boda sencilla en la iglesia, sin fiesta, sin pompa. Vestido blanco recatado que hizo mi madre, velo, ramo de flores del campo. El pastor Anselmo hizo la ceremonia. Recuerdo que predicó sobre la sumisión de la mujer al marido, sobre cómo la esposa tenía que ser obediente, recatada, cuidadora del hogar. Todo lo que oía desde niña. Nos fuimos a vivir a una casita alquilada cerca de la carpintería donde trabajaba Geraldo, 2 habitaciones pequeñas y un baño. No era mucho, pero era nuestro. Yo seguí trabajando en la iglesia, cada vez más involucrada. El matrimonio no disminuyó mi ministerio. De hecho, el pastor Anselmo decía que ahora tenía más autoridad para aconsejar a otras mujeres, ya que estaba casada. Edite nació en mayo de 1968. Un parto difícil, largo, que me dejó débil durante semanas. Pero cuando cogí a aquella niña en brazos por primera vez, sentí un amor que no sabía que existía. Era mi hija, mi sangre. Pensé que ahora lo tenía todo. Un marido, una hija, un ministerio en la iglesia. Estaba completa. Benedicta vino en septiembre de 1970. Otro parto complicado, y en marzo de 1973, Joaquín, mi único chico, 3 hijos en 5 años.
La casa siempre hecha un lío, yo siempre cansada, apenas dormía. Pero seguía firme en la iglesia. No me perdía cultos, no faltaba a los trabajos. Llevaba a los niños pequeños conmigo, aunque lloraran durante la predicación. Geraldo empezó a quejarse. Decía que prestaba más atención a la iglesia que a la casa, que los niños necesitaban madre, que él necesitaba esposa. Pero yo rebatía diciendo que el trabajo de Dios venía primero, que tenía que apoyarme en el ministerio, que un marido de verdad no dificultaba que la esposa sirviera al Señor. Las peleas fueron siendo cada vez más frecuentes. Él llegaba del trabajo cansado, quería la cena lista, la casa arreglada, la ropa lavada. Y muchas veces no había nada de eso, porque yo había pasado el día entero en la iglesia, o visitando a alguna hermana enferma, o preparando estudio bíblico, o aconsejando a alguien. Yo pensaba que era un vago espiritualmente, que no entendía la importancia del trabajo de Dios. El pastor Anselmo me aconsejaba tener paciencia, rezar por Geraldo, pero no ceder, no disminuir mi implicación en la obra, porque la familia podía ser importante, pero la obra de Dios era eterna. La congregación fue creciendo a lo largo de los años. Cuando entré en 1956 éramos unos 30 miembros. En 1970 ya pasábamos de 100. En 1975 llegamos a casi 200. El salón pequeño de madera ya no cabía tanta gente. Necesitábamos un templo mayor. Fue cuando hicimos la campaña de construcción. Todo el mundo contribuyó. Los hombres trabajaban gratis los fines de semana, levantando paredes, enluciendo, poniendo tejado. Las mujeres hacían mercadillos, vendían comida, recaudaban dinero. Yo estaba al frente de todo, organizando, movilizando, predicando sobre la importancia de tener una casa de Dios digna. En 1976 inauguramos el templo nuevo. Era de obra, bastante más grande, con capacidad para 300 personas. Tenía hasta un bautisterio de verdad. Ya no hacía falta bautizar en el río como antes. Fue un momento de gloria para todos nosotros, y especialmente para mí, porque el pastor Anselmo me dio un título oficial, pastora auxiliar. Era una de las primeras mujeres pastoras de la región. Eso era rarísimo en aquella época. Muchas iglesias evangélicas ni siquiera permitían a las mujeres en el púlpito, y mucho menos con título de pastora. Pero el pastor Anselmo decía que yo era una excepción, que Dios me había ungido de forma especial, que así como hubo Débora en la Biblia, podía haber mujeres en el ministerio cuando Dios las elegía. El título vino con responsabilidades. Pasé a predicar en los cultos del domingo por la noche, daba estudios bíblicos a las mujeres cada martes, visitaba a los enfermos, aconsejaba a los miembros que tenían problemas. Mi agenda se fue llenando cada vez más. La casa, los hijos, el marido, todo quedó en segundo plano. Edith tenía 8 años cuando recibí el título de pastora. Recuerdo que me preguntó por qué pasaba tanto tiempo fuera de casa. ¿Por qué las otras madres recogían a los hijos del colegio, pero yo no podía? ¿Por qué yo no hacía bizcocho el fin de semana, como la madre de su amiguita? Le respondí que era porque Dios me había llamado para algo mayor, que debería estar orgullosa de tener una madre pastora, que cuando creciera entendería la importancia de lo que hacía. Se quedó callada, cabizbaja, pero no insistió. Las mujeres de la iglesia me buscaban para todo, para pedir oración cuando el marido estaba en paro, para desahogarse sobre el matrimonio difícil, para contar que el hijo se estaba desviando, para confesar pecados. Yo escuchaba todo, aconsejaba, rezaba, daba orientación. ¿Y qué orientación daba, Dios mío? Hoy me da vergüenza recordarlo. Cuando una hermana venía a decir que el marido le pegaba, yo aconsejaba tener paciencia, rezar más, someterse más. Decía que la mujer sabia edifica el hogar, pero la necia lo destruye, que debía estar fallando en algo para provocar la ira del marido, que necesitaba ser más dulce, más sumisa, más callada. Cuando alguna chica venía a confesar que había salido con un chico y perdido la virginidad, yo hablaba sobre impureza, sobre cómo se había contaminado, sobre cómo ahora valía menos.
sobre cómo tendría que casarse con aquel chico aunque no le amara, porque ya se había entregado a él. Cuando una madre venía preocupada porque la hija adolescente estaba triste, encerrada, no quería ir más a la iglesia, yo diagnosticaba rebeldía espiritual, aconsejaba disciplina rígida, castigo, ayuno, oración. Porque a los niños había que doblegarlos de pequeños, si no crecían torcidos. Yo repetía todo lo que había aprendido a lo largo de los años, todas aquellas doctrinas que había oído 1000 veces y nunca cuestionado. Pensaba que estaba ayudando, que estaba siendo instrumento de Dios para transformar vidas. En realidad, estaba perpetuando sufrimiento, estaba siendo cómplice de abusos. Pero yo no lo veía. El pastor Anselmo enfermó en 1977. Cáncer. En aquella época no había tratamiento como ahora. Fue rápido, doloroso. Murió en febrero de 1978. Tenía 68 años. El velatorio fue en la iglesia. El ataúd estuvo abierto delante del púlpito. Pasó un día entero allí, con cola de gente despidiéndose. Yo me quedé sentada en el primer banco, mirando a aquel hombre que había sido mi mentor espiritual durante más de 20 años, que me había enseñado todo lo que sabía sobre fe, sobre iglesia, sobre Dios. Lloré tanto que me quedé ronca. Sentí que había perdido un padre. El pastor Anselmo había estado más presente en mi vida que mi propio padre. Me había moldeado, me había formado, me había hecho quien era. Sin él, me sentía perdida. No sabía cómo iba a continuar la iglesia, cómo iba a continuar yo. Pero la vida siguió como siempre sigue. Y el hijo del pastor Anselmo, Camilo, volvió de Madrid, donde había estudiado teología, para asumir el pastorado. Camilo tenía 32 años en 1978. Era diferente del padre. Más joven, claro. Más moderno. Había estudiado en un seminario grande de la capital. Conocía otras iglesias, otros métodos. Traía ideas nuevas. Quería cambiar algunas cosas. Al principio hubo resistencia. Los miembros más antiguos se extrañaron. Pensaban que era muy liberal, muy mundano. Pero Camilo tenía la misma voz poderosa del padre, el mismo carisma, y poco a poco fue ganándose la confianza de todos. Me mantuvo como pastora auxiliar. Dijo que respetaba mi trabajo, que era fundamental para la iglesia, que me necesitaba a su lado para llevar el ministerio. Aquello me halagó, me enorgulleció, me renovó en el propósito. Trabajábamos bien juntos, planificábamos los cultos, dividíamos las tareas, visitábamos a los miembros, organizábamos eventos. La iglesia siguió creciendo bajo su liderazgo. En 1980 ya teníamos más de 300 miembros. Necesitamos hacer una obra para ampliar el templo otra vez. Mi vida era la iglesia. Me despertaba pensando en la iglesia. Me dormía pensando en la iglesia. Hacía listas de oración, planificaba estudios bíblicos, ensayaba predicaciones. Geraldo había renunciado a quejarse. Prácticamente ya no hablábamos. Él trabajaba, llegaba a casa, cenaba, dormía. Yo trabajaba en la iglesia, llegaba a casa, a veces ni cenaba de lo cansada que estaba. Dormía. Los niños crecieron en ese ambiente. Édite siempre fue más callada, introvertida. Benedicta era más comunicativa, le gustaba la iglesia, participaba en las actividades. Joaquín era chico, siempre metido en líos, recibía broncas continuamente. Yo no era una madre presente. Lo sé ahora. En aquella época pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba enseñando a mis hijos sobre prioridades, que debían entender que Dios viene primero, siempre. Pero los niños no entienden estas cosas. Los niños necesitan brazos, atención, presencia, y yo no daba nada de eso. Fue en 1981 cuando empecé a percibir pequeñas cosas extrañas, nada muy claro, solo impresiones, sensaciones. Había una hermana de la iglesia, Dalva, chica joven, unos 22 años, dedicada, fervorosa. Ella siempre se quedaba después del culto ayudando a recoger el templo, a organizar las cosas. Empecé a notar que el pastor Camilo también se quedaba, que se quedaba hablando con ella, que cerraba la puerta del despacho pastoral cuando la llamaba para hablar, que las conversaciones duraban mucho tiempo,
En un primer momento no pensé nada raro. Pensé que era asesoramiento pastoral normal, pero algo me incomodaba, algo que no conseguía nombrar. Un día Dalva vino a hablar conmigo. Fue después de un culto de miércoles, en junio de 1982. Me pidió que habláramos en privado. Fuimos a una salita del fondo. Estaba nerviosa. Movía las manos, miraba al suelo. Tardó en empezar a hablar. Cuando habló, la voz salió bajita, temblorosa. Pastora Sida, necesito un consejo. Estoy confusa con una situación. Me senté a su lado, cogí su mano entre las mías. Puedes hablar, hija mía. Estoy aquí para escucharte. Respiró hondo. Es sobre las conversaciones que tengo con el pastor Camilo. Me ha estado llamando bastante para asesoramiento. Dice que ve potencial en mí, que quiere ayudarme a desarrollar dones espirituales. Sonreí. Aquello me pareció positivo. ¡Qué maravilla, Dalva! El pastor es muy celoso con las ovejas. Él ve cosas que nosotros a veces no vemos en nosotros mismos. Ella siguió mirando al suelo. Ya. Pero las conversaciones son siempre tarde, después de que todo el mundo ya se ha ido, y cierra la puerta del despacho. Dice que es para tener privacidad, para que me sienta cómoda para abrirme. Algo se heló dentro de mí por un segundo, pero aparté el pensamiento. ¿Y sobre qué habláis? Sobre sumisión, sobre quebrantamiento, sobre cómo necesito aprender a confiar totalmente en Dios. Dice que todavía tengo barreras, que todavía tengo orgullo, que necesito ser más dócil, más moldeable. Aquello sonó normal a mis oídos. Era el tipo de cosa que yo misma decía en el asesoramiento. ¿Y qué es lo que te deja confusa en esto? Ella finalmente me miró. Sus ojos estaban húmedos. Es que a veces se acerca mucho a mí, pone la mano en mi hombro, o coge mi mano mientras reza. Una vez pasó la mano por mi pelo, dijo que estaba sintiendo la unción de Dios sobre mí. Mi corazón se aceleró, pero mi mente entró en acción rápidamente para justificar. Dalva, el pastor Camilo es un hombre de Dios. Está casado, tiene familia, tiene carácter. Estoy completamente segura de que sus intenciones son puras. Él es pastoral, cariñoso. Eso es diferente de cualquier otra cosa. Vi la esperanza en sus ojos marchitarse. Pero, pastora, yo me siento incómoda. No sé si es normal, si debo continuar teniendo estas conversaciones. Respiré hondo y dije las palabras de las que me iba a arrepentir el resto de mi vida. Dalva, necesitas tener cuidado con pensamientos impuros. El diablo usa hasta un gesto inocente para plantar semilla de malicia en el corazón. Si estás teniendo esos pensamientos sobre un hombre ungido, tú eres la que está en pecado. Necesitas rezar más, ayunar, pedir a Dios que purifique tu corazón. La vi encogerse. La culpa tomar el control de su cara. Tiene razón. Yo soy la que está equivocada. Voy a rezar, voy a pedir perdón a Dios. Y continúa con los asesoramientos. El pastor está intentando ayudarte, y no puedes desperdiciar esta oportunidad por culpa de pensamientos maliciosos. Salió de aquella sala cargando una culpa que yo había puesto en ella. Y yo salí sintiéndome una buena consejera, pensando que había resuelto el problema. 3 meses después, Dalva desapareció de la iglesia. Dejó de aparecer en los cultos. Nadie supo de ella. Cuando le pregunté al pastor Camilo, se encogió de hombros. Esa chica no tenía conversión verdadera. Cuando la palabra empezó a exigir santidad de ella, prefirió el mundo, y yo lo acepté. No fui a buscarla, no investigué, simplemente creí y seguí adelante. Hoy sé que Dalva intentó suicidarse 2 meses después de salir de la iglesia. Tomó pastillas, la encontró su madre a tiempo, sobrevivió. Pero carga las marcas hasta hoy. Marcas que yo ayudé a crear cuando elegí proteger al pastor en vez de protegerla a ella. Pero en 1982 yo no sabía esto. Y si lo hubiera sabido, probablemente habría pensado que era debilidad espiritual suya. La vida siguió. Los años pasaron. La iglesia creció más. En 1985 teníamos más de 500 miembros. Era una de las congregaciones más grandes de la región.
El pastor Camilo era respetado, admirado, predicaba en otras ciudades, participaba en eventos grandes, tenía influencia. Y yo era la pastora auxiliar fiel, siempre al lado, siempre apoyando, siempre trabajando. Mi matrimonio se había convertido en una cáscara vacía. Geraldo y yo éramos dos extraños viviendo en la misma casa. Él se despertaba temprano, iba a la carpintería, volvía al final de la tarde cubierto de serrín, cenaba en silencio y se iba a dormir. Yo me despertaba, corría a la iglesia, pasaba el día entero allí, volvía tarde, muchas veces ni cenaba de lo cansada que estaba y caía en la cama. No hablábamos, tampoco discutíamos ya. Simplemente existíamos en el mismo espacio sin tocarnos, sin mirarnos, sin importarnos. Los niños crecieron en ese ambiente frío. Edith tenía 17 años en 1985. Era una chica guapa, pero tímida, cerrada. Pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto, leyendo, escribiendo en su diario. Yo pensaba que era solo fase de adolescente, que pronto pasaría. Benedicta tenía 15 y era lo opuesto. Habladora, sociable, siempre rodeada de amigas de la iglesia. Joaquín tenía 12, era un chico travieso, siempre con las rodillas raspadas de tanto jugar al fútbol en la calle. Yo miraba a mis hijos y sentía nada, o casi nada. Era como si fueran responsabilidades que había cumplido. Di comida, ropa, techo, educación cristiana. El resto que se las apañaran. Mi corazón estaba totalmente invertido en la iglesia. Era allí donde sentía emoción, propósito, vida. En casa era solo obligación, rutina mecánica, vacío. El pastor Camilo tenía una esposa, Iracema. Era callada, apagada. Aparecía en los cultos, se sentaba en el banco de delante, sonreía cuando tenía que sonreír, pero no se involucraba en nada. No participaba en el trabajo de las mujeres, no daba estudio bíblico, no visitaba a nadie. Yo encontraba aquello extraño. Una esposa de pastor tenía que ser ejemplo, ser activa, ser participativa. Pero ella era una sombra. Una vez comenté esto con el pastor Camilo. Estábamos planificando un retiro espiritual de mujeres, y yo sugerí que su esposa podría dar una de las charlas. Puso una cara extraña. Iracema no tiene don para estas cosas. Ella es más del hogar, ¿sabes? Cuida de la casa, de los niños. El ministerio público no es para ella. Me pareció aquello algo contradictorio. Al fin y al cabo, él siempre me había incentivado en el ministerio público. Pero no cuestioné. Aprendí desde pequeña que no se cuestiona a un hombre de Dios. Iracema tenía 3 hijos, 2 chicas y un chico. Todos ya mayorcitos en 1985. Aparecían en la iglesia, pero tampoco se involucraban mucho. Se quedaban ahí algo apartados, cumpliendo el expediente. Yo pensaba que aquello era falta de fervor espiritual. Una familia de pastor debía ser ejemplo de celo. Fue en octubre de 1985 cuando tuvimos un gran evento en la iglesia. Una campaña de evangelización que duró una semana entera. Trajimos a un predicador famoso de Madrid, el pastor Florencio. Era conocido por hacer milagros, expulsar demonios, tener palabra de conocimiento. Venía gente de varios pueblos vecinos para asistir. La iglesia se llenaba a rebosar todas las noches. Gente sentada en el suelo, de pie al fondo, hasta fuera. El clima era de expectativa, de fe, de milagro. La gente traía enfermos, endemoniados, adictos. Creían que aquella semana lo iba a cambiar todo. Yo estaba involucrada en la organización de todo. Me ocupaba de la recepción, de la organización de las colas, del control de la multitud. Pasaba el día entero en la iglesia preparándolo todo, y las noches enteras participando en los cultos. Dormía unas 3, 4 horas por noche. Pero no sentía cansancio. Estaba tomada por una energía que yo pensaba que venía de Dios. El tercer día de la campaña, una mujer fue al frente durante el llamamiento. Estaba poseída, al menos era lo que todos pensaban. Gritaba, se debatía, caía al suelo, echaba espuma. El pastor Florencio empezó a rezar por ella, a reprender a los demonios.
La mujer berreaba, insultaba, escupía. Fue una escena violenta, dramática. Yo estaba muy cerca, ayudando a sujetarla. La fuerza que aquella mujer tenía era aterradora. Hicieron falta 5 hombres para conseguir inmovilizarla en el suelo. El pastor Florencio gritaba versículos, ordenaba que los espíritus salieran, invocaba la sangre de Jesús. La iglesia entera rezaba en voz alta, hablaba en lenguas extrañas, clamaba. Después de casi 1 hora, la mujer finalmente se calmó. Se quedó quieta, exhausta, sudada. Dijeron que había sido liberada, que los demonios habían salido. Lloraba, agradecía, decía que sentía paz por primera vez en años. Todo el mundo lo celebró. Fue un momento de gloria. Pero yo miré a los ojos de aquella mujer y vi algo que me incomodó. No era paz, era resignación, era cansancio, era derrota. Se había entregado no porque fue liberada, sino porque no aguantaba más resistir. Pero aparté ese pensamiento. ¿Quién era yo para cuestionar la obra de Dios? Aquella noche volví a casa casi a las 3 de la madrugada. Geraldo estaba despierto, sentado en la cocina, tomando café. Cuando me vio, solo movió la cabeza. «Te estás matando, Aparecida. Estás destrozando la salud por culpa de esa iglesia». Yo estaba demasiado cansada para discutir. Es solo esta semana. Después, vuelve a la normalidad. Soltó una risa seca. ¿Normalidad? ¿Qué normalidad? Vives en aquella iglesia. Esta casa ya no es tu casa. Estos hijos ya no son tus hijos. Has vendido tu alma a aquel sitio. Aquello me dolió, pero el dolor se transformó en rabia rápidamente. Estoy sirviendo a Dios. No lo entiendes porque no tienes el mismo llamado que yo. Pero un día rendirás cuentas por haber dificultado el ministerio de tu esposa. Me miró con una tristeza profunda. Yo no dificulto nada, Aparecida. Es que ya no existo para ti. Ninguno de nosotros existe. Y se levantó, tiró el resto del café en el fregadero y se fue a dormir. Me quedé allí sola en la cocina oscura. Sentí una opresión en el pecho, unas ganas de llorar. Pero aparté aquello. Recé pidiendo a Dios que me fortaleciera contra los ataques del enemigo. Porque eso era aquello, ¿no? Un ataque. El diablo intentando desanimarme de la obra. La campaña terminó el domingo. Fue un éxito. Decenas de personas se convirtieron, varias se bautizaron, muchas dieron testimonio de curación y liberación. El pastor Camilo estaba radiante. Dijo que aquello era solo el principio de un avivamiento aún mayor que Dios iba a traer. En los meses siguientes, la iglesia siguió creciendo. Necesitamos abrir un horario más de culto el domingo. Por la mañana se llenaba tanto que creamos culto de domingo por la tarde también. Yo estaba involucrada en todos. Predicaba en al menos 2 por semana. Daba 3 estudios bíblicos. Visitaba miembros enfermos o con problemas. Aconsejaba a mujeres casi todos los días. Mi rutina era agotadora. Me levantaba a las 5 de la mañana, hacía lo básico de la casa, preparaba el desayuno para la familia y salía para la iglesia a las 7. Me quedaba allí el día entero. Volvía a veces a las 10, 11 de la noche. Cuando había culto, era medianoche, 1 de la madrugada. Dormía 5, 6 horas y volvía a empezar todo. Adelgacé mucho en esa época. La ropa me quedaba ancha. La gente comentaba que estaba muy delgada, que necesitaba cuidarme. Pero yo lo ignoraba. Pensaba que estaba bien, que el cansancio era prueba de dedicación, que el sacrificio era parte de servir a Dios. Edith cumplió 18 años en mayo de 1986. Casi me olvidé. Me acordé solo el día, por la mañana, cuando la vi en la cocina. Le di la enhorabuena. Dije que iba a hacer una tarta el fin de semana para celebrarlo. Ella solo se encogió de hombros. No hace falta, mamá. No quiero fiesta. Pero hija, 18 años es importante. Te has hecho mujer. Me miró con una expresión extraña. Me hice mujer hace tiempo, mamá. Usted no se dio cuenta. No entendí lo que quiso decir con aquello. Pensé que era drama de adolescente. Dije que el domingo íbamos a comer fuera, en familia, para celebrarlo.
No pareció animada, pero aceptó. El domingo fuimos a un restaurante sencillo aquí cerca. Yo, Geraldo, Edite, Benedicta y Joaquín. Fue extraño. Ya no teníamos costumbre de hacer cosas en familia. Nos quedamos allí sentados, comiendo en silencio, sin tema de conversación, sin conexión. Edite movía la comida sin comer bien. Estaba delgada también, me di cuenta. Pálida. ¿Estás bien, hija? Tienes cara de enferma. No me miró. Estoy bien. ¿Seguro? ¿Quieres que te lleve al médico? No hace falta. Geraldo intervino. Aparecida, la chica ya ha dicho que está bien. Déjala en paz. Me quedé callada. Terminamos de comer. Volvimos a casa, y cada uno fue a su rincón. Edite a su cuarto. Benedicta fue a casa de una amiga. Joaquín salió a jugar al fútbol. Geraldo se quedó en el salón viendo la televisión. Y yo fui a la iglesia, porque había estudio bíblico por la tarde. Esa era la normalidad de nuestra familia. Cada uno a lo suyo, sin cruzarse, sin conocerse de verdad. Fue en junio de 1986 cuando el pastor Camilo me llamó a su despacho para una conversación. Era un lunes por la tarde. No había nadie en la iglesia aparte de nosotros dos. Estaba sentado detrás de la mesa, con la Biblia abierta. Me ofreció una silla. Pastora Sida, necesito hablar contigo sobre algo importante. Me senté, curiosa. Dígame, pastor. Cerró la Biblia, juntó las manos. He estado observando a Edite. Tiene algo especial, un potencial espiritual grande. Veo en ella los mismos dones que vi en ti cuando eras joven. Mi corazón dio un salto de alegría. Era todo lo que quería oír. Edite siguiendo mis pasos, dedicándose al ministerio. ¿En serio, pastor? Siempre he rezado por eso. Siempre he pedido a Dios que toque su corazón. Sonrió. Tus oraciones están siendo respondidas. Pero el problema es que Edite todavía es inmadura espiritualmente. Necesita orientación cercana, discipulado específico, y me gustaría ofrecerle eso. No lo pensé 2 veces. Sería maravilloso. Estoy segura de que con su orientación, ella va a florecer espiritualmente. Estupendo. Entonces voy a empezar a llamarla para conversaciones particulares. Asesoramiento pastoral, desarrollo de dones, enseñanza bíblica más profunda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Voy a hablar con ella hoy mismo. Salí de aquel despacho radiante. Finalmente Edite iba a involucrarse de verdad con la iglesia. Iba a entender lo que yo sentía, la importancia del ministerio. Iba a convertirse en una sierva de Dios como yo. Cuando llegué a casa aquella noche, Edite estaba en su cuarto. Llamé a la puerta, entré sin esperar respuesta. Estaba tumbada en la cama, leyendo. Hija, tengo una noticia maravillosa. Me miró con aquella forma apática suya. El pastor Camilo quiere discipularte, ve potencial espiritual en ti, quiere ayudarte a desarrollar dones. Vi su cara cambiar, ponerse pálida. Los ojos se abrieron de par en par. ¿Discipular? ¿Cómo? Asesoramiento pastoral particular. Te va a enseñar, te va a orientar, te va a preparar para el ministerio. Se sentó en la cama. Estaba temblando. Mamá, no quiero. Aquello me pilló por sorpresa. ¿Cómo que no quieres? Es un honor tremendo que una chica de tu edad reciba atención personal del pastor. No quiero, mamá. No me siento cómoda con eso. Sentí rabia crecer dentro de mí. ¿Cómoda? ¿Desde cuándo servir a Dios es sobre comodidad? Necesitas morir para ti misma, Edite. Necesitas dejar que Dios trabaje en ti. Empezó a llorar. Mamá, por favor, no quiero hacer esto. No me obligues. Yo no estoy obligando nada. Estoy ofreciendo una oportunidad que la mayoría de las jóvenes de la iglesia matarían por tener. Deberías agradecer en vez de quejarte. Bajó la cabeza, llorando bajito. Vale, mamá. Iré. Respiré hondo, intentando calmarme. Estupendo. Ya verás cómo va a ser bueno para ti. Va a cambiar tu vida. Y salí del cuarto pensando que había ganado una batalla espiritual, que había roto la resistencia de la hija rebelde, que estaba haciendo lo mejor para ella.
Las sesiones de asesoramiento empezaron la semana siguiente. El pastor Camilo llamaba a Edite después de los cultos de miércoles. Ella entraba en el despacho pastoral, él cerraba la puerta y se quedaban allí 1, 2 horas. Cuando salía, venía con los ojos bajos, callada, pálida. Yo le preguntaba cómo había ido, de qué habían hablado. Respondía monosilábica. Bien. Normal. Enseñó sobre la Biblia. Nada muy específico. Pero yo no insistía. Pensaba que era normal, que todavía se estaba adaptando, abriéndose. Los meses fueron pasando. Edite se fue cerrando aún más. Casi no hablaba. Evitaba mirarme. Perdía peso. Tenía ojeras profundas. Yo lo atribuía a crecimiento espiritual. Pensaba que era el proceso de santificación removiendo cosas en ella, que pronto pasaría y saldría más fuerte. Geraldo intentó alertarme varias veces. Aparecida, mira a tu hija, no está bien. ¡Se está consumiendo! Es proceso espiritual. Dios está trabajando en ella. ¿Qué Dios ni qué nada? Está enferma, deprimida, necesitando ayuda. Tú no entiendes de cosas espirituales, Geraldo. No te metas. Se ponía rojo de rabia. ¿Yo no entiendo? Entiendo que mi hija está sufriendo y su madre no hace nada. Sí estoy haciendo. Estoy garantizando que reciba el mejor asesoramiento espiritual posible. Las peleas volvieron a ser frecuentes, pero siempre terminaban de la misma forma. Él desistiendo, yéndose, dejándome con mi certeza inquebrantable de que yo tenía razón. Fue una noche de diciembre de 1986 cuando todo empezó a derrumbarse. Era madrugada, debían ser las 2, 3 de la mañana. Me desperté con un ruido en el baño. Me levanté a ver. Encontré a Edite arrodillada en el suelo, vomitando. Estaba temblando, sudada, pálida como la cera. Edite, Dios mío, hija, ¿qué pasó? Me miró con aquellos ojos hundidos, llenos de desesperación, y empezó a llorar. Un llanto desesperado, ahogado, de quien está guardando algo muy pesado desde hace mucho tiempo. Me arrodillé a su lado, pasé la mano por su espalda. Tranquila, hija, tranquila. ¿Te sientes mal? ¿Comiste algo en mal estado? Movió la cabeza, sin conseguir hablar. Solo lloraba, un llanto que venía del fondo del alma. Me quedé allí con ella hasta que el llanto disminuyó un poco. Limpié su cara con una toalla mojada. La ayudé a levantarse. La llevé a su cuarto. Me senté en la cama a su lado. Ahora me vas a contar lo que está pasando. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, solo mirando al suelo, temblando. Cuando finalmente habló, la voz salió tan baja que casi no la oí. Mamá, necesito contarte algo. Mi corazón se aceleró. Algo dentro de mí ya sabía que iba a oír algo terrible, pero la mente todavía estaba en negación. Puedes hablar, hija. Respiró hondo. Las lágrimas no dejaban de caer. Estoy embarazada. El mundo se paró. El aire desapareció de mis pulmones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Sollozó. Estoy embarazada, mamá, de 2 meses. Me levanté de la cama. Empecé a andar de un lado a otro. Mi cerebro no procesaba la información. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Tienes novio escondido? ¿Te has liado con algún chico? Movió la cabeza. No tengo novio, mamá. Nunca he tenido. Dejé de andar. La miré. Entonces, ¿cómo estás embarazada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella temblaba tanto que la cama se sacudía. Edite, responde, ¿cómo te has quedado embarazada? Se encogió toda, abrazó sus rodillas y susurró. Fue en las sesiones de asesoramiento. No entendí. ¿Cómo que en las sesiones de asesoramiento? Con el pastor Camilo. Las palabras no tuvieron sentido en mi cerebro. Era como si estuviera hablando en chino. ¿Qué estás diciendo? Levantó la cabeza, me miró a los ojos, y vi todo en aquella mirada. Vi el dolor, el miedo, la vergüenza, la culpa, la desesperación. Mamá, él, decía que era parte del proceso,
que tenía que aprender a someterme totalmente, que Dios me estaba enseñando a través de él, que era un secreto sagrado entre nosotros y Dios, que si se lo contaba a alguien, Dios me iba a castigar. Me tapé la boca con la mano. Sentí la habitación girar. Estás mintiendo. Te has inventado todo esto. Empezó a llorar más alto. Mamá, te juro que es verdad. Intenté resistir, intenté decir que no quería, pero él decía que estaba resistiendo a Dios, que era rebelde, que me iba a ir al infierno si no obedecía. Sentí náuseas, rabia, negación, todo a la vez. Cállate, cállate ahora. Estás siendo usada por el diablo para destruir a un hombre de Dios. Geraldo apareció en la puerta. Se había despertado con el ruido. ¿Qué está pasando aquí? Lo miré, desesperada. Tu hija está inventando una mentira absurda. Está acusando al pastor de... No pude terminar la frase. Geraldo entró en el cuarto. Miró a Edite encogida en la cama. Me miró a mí y lo entendió todo. ¿Qué mentira, Aparecida? ¿Qué ha dicho? Está diciendo que está embarazada y que ha sido el pastor Camilo. Vi la cara de Geraldo ponerse roja. Las venas del cuello le saltaban. ¿Y tú crees que es mentira? Claro que sí. El pastor Camilo es un hombre de Dios. Jamás haría algo así. Me miró con una mezcla de rabia y desprecio que nunca había visto. Mira a tu hija, Aparecida. Mírala, miré. Vi a Edite destrozada, encogida, temblando, llorando. Está mintiendo. Se ha liado con algún chico y está echando la culpa al pastor para no asumir la responsabilidad. Geraldo dio 2 pasos hacia mí. Pensé que me iba a pegar, pero solo habló, con la voz temblorosa de rabia. Ya no eres la mujer con la que me casé. Eres un monstruo ciego que sacrificaría a su propia hija para proteger a esa iglesia maldita. No hables así, no blasfemes contra la casa de Dios. Me ignoró. Fue hasta Edite, la cogió en brazos. Ella se aferró a él, llorando. Ven, hija mía, vamos a salir de esta casa. No vas a quedarte aquí ni un minuto más. ¿Qué? ¿No te vas a llevar a mi hija? Tu hija, renunciaste a ser madre hace mucho tiempo. Ahora solo es mi hija. Salió del cuarto cargando a Edite. Fui detrás. Geraldo, Geraldo, vuelve aquí. Tenemos que hablar. Cogió una bolsa, metió algo de ropa de Edite dentro, cogió su documento y se dirigió a la puerta. No hay nada de qué hablar. Has hecho tu elección. Elegiste la iglesia. Pues quédate con tu iglesia. ¿A dónde vas? A casa de mi madre. Y no sirve de nada que vengas detrás. No vas a volver a poner la mano encima de esta chica. ¿Y los otros niños? Se paró. Miró al pasillo donde Benedicta y Joaquín habían aparecido, despiertos con los gritos. Benedicta, Joaquín, coged algo de ropa, venís conmigo. No, no te vas a llevar a mis hijos. Sí me los llevo. ¿Crees que los voy a dejar aquí contigo, después de lo que acabas de hacer? Benedicta, confusa, obedeció. Fue a su cuarto, volvió con una mochila. Joaquín hizo lo mismo. Me quedé allí parada, viendo a mi familia desmoronarse, viendo a mi marido llevarse a mis 3 hijos, y aún así, aún en aquel momento, todavía no creía a Edite. Todavía pensaba que estaba mintiendo, porque creer significaría admitir que había entregado a mi hija en manos de un depredador. Significaría reconocer que todo lo que había construido en 30 años era una farsa. Significaría destruir mi identidad entera. Así que elegí no creer. La puerta se cerró de golpe. Se fueron. Y me quedé sola en aquella casa vacía. Me dejé caer en el suelo del salón y lloré. Pero no lloré por Edite. Lloré por mí, por sentirme injustamente tratada, por pensar que estaba siendo perseguida por el diablo a través de mi propia familia. Cuando amaneció, me arreglé y fui directa a la iglesia. Necesitaba hablar con el pastor Camilo. Necesitaba oír de su boca que todo era mentira. Llegué allí sobre las 8 de la mañana. Ya estaba en su despacho, preparando la predicación del domingo. Cuando me vio, sonrió. «Pastora Sida, buenos días.
Qué sorpresa verte tan temprano. Entré, cerré la puerta, me quedé de pie delante de su mesa. Pastor, necesito hacerle una pregunta, y necesito que sea completamente honesto conmigo. Cerró la Biblia, juntó las manos. La expresión se puso seria. Claro, puedes preguntar. Edith vino a contarme una historia anoche, una historia absurda. Dijo que está embarazada y que fue en las sesiones de asesoramiento con usted. Vi algo pasar rapidísimo por sus ojos. Fue una fracción de segundo, pero lo vi. Era culpa, o miedo, o las dos cosas. Pero pasó tan rápido que pensé que lo había imaginado. Suspiró. Se pasó la mano por la cara. Me miró con aquella cara de pastor comprensivo. Pastora Sida, siéntate, por favor. Me senté. Las piernas me temblaban. Mira, ya me imaginaba que esto podía pasar. Edith está pasando por una confusión espiritual muy grande. Ha estado resistiendo el trabajo de Dios en ella. Y cuando eso pasa, cuando la persona está en rebeldía, el diablo aprovecha para plantar pensamientos distorsionados. Me agarré a aquella explicación como un náufrago se agarra a un trozo de madera. ¿Entonces no es verdad? ¿Nada de eso pasó? Me miró a los ojos y mintió. Mintió con la mayor tranquilidad del mundo, con la voz firme, con la expresión sincera. Claro que no, pastora. Me conoces desde hace años. Conociste a mi padre. Sabes de mi carácter. Sabes de mi familia. ¿Cómo podría hacer algo así? Es una acusación absurda, venida de una mente confusa espiritualmente. Respiré hondo. Sentí alivio. Quise creer tanto que forcé a mi cerebro a aceptar aquello como verdad. Dijo que está embarazada. Movió la cabeza, con pesar. Si está embarazada, y espero que no sea así, fue de algún lío que ha tenido y está intentando esconder. Es común que adolescentes en rebeldía busquen chivos expiatorios para sus pecados. ¿Y a quién mejor culpar que al pastor que está intentando ayudarla? Todo tenía sentido en mi cabeza distorsionada. Todo encajaba perfectamente en la narrativa que quería creer. ¿Qué hago, pastor? Reza por ella, ayuna por ella y aléjate un poco. A veces la persona necesita caer para después levantarse. Necesita sentir las consecuencias de la rebeldía para volver a los caminos del Señor. Salí de aquel despacho convencida de que el pastor tenía razón, de que mi hija estaba en rebeldía espiritual, de que tenía que ser firme y no ceder a sus mentiras. Geraldo intentó hablar conmigo varias veces en las semanas siguientes. Llamaba, me pedía que fuera a ver a Edith, que la escuchara bien. Pero yo me negaba. Decía que no iba a dar escenario a la mentira, que cuando asumiera la verdad y pidiera perdón, entonces sí hablaríamos. Edith intentó hablar conmigo una vez. Apareció en la iglesia un domingo por la mañana, antes de que empezara el culto. Estaba más gorda ya, la barriga empezando a notarse. Debía estar de unos 4 meses. Vino hasta mí, llorando. Mamá, por favor, créeme, estoy diciendo la verdad. Me alejé de ella. No deberías estar aquí. Vete. No quiero que manches el nombre de la iglesia con tu presencia. Vi el dolor en sus ojos, la esperanza muriendo. Mamá, vete, Edith. Cuando tengas valor para asumir tu pecado de verdad, entonces vuelves. Se quedó allí parada un momento más. Después se dio la vuelta y se fue. Nunca volvió. Los meses pasaron. La barriga de Edith creció. Geraldo me mandaba recados a través de conocidos, diciendo que iba a tener el bebé pronto, que debía estar allí, que era la madre. Pero yo lo ignoraba todo. En enero de 1987, Edith tuvo el bebé, una niña. Me enteré por terceros, ni fui a verla, ni quise saber el nombre. Me quedé en la iglesia, trabajando, predicando, fingiendo que todo estaba bien. Semanas después, supe que Edith había dado a la criatura en adopción, mi nieta, que nunca conocí, que ni sé dónde está hoy. Dolió oír eso, pero sofoqué el dolor. Me dije a mí misma que era mejor así,
que la niña iba a tener una vida mejor lejos de todo aquel lío. Geraldo nunca volvió a hablarme después de eso. Pidió la separación. Se llevó a los 3 hijos. Se quedaron viviendo en casa de su madre en Torrejón de Ardoz. Benedicta y Joaquín también cortaron el contacto conmigo. Intenté llamar algunas veces, pero nadie atendía. Mandé cartas que volvieron sin respuesta. Aparecí allí una vez, y mi suegra dijo que no querían verme, que había hecho mi elección y ahora tenía que vivir con ella. Me quedé sola en aquella casa, completamente sola. Me levantaba, arreglaba, limpiaba, cocinaba para mí misma e iba a la iglesia. La iglesia se convirtió en mi familia, mi única familia. Me tiré de cabeza al trabajo. Predicaba más, trabajaba más, me dedicaba más, como si la cantidad de trabajo pudiera llenar el vacío que crecía dentro de mí. La gente de la iglesia me felicitaba por la dedicación. Decían que era ejemplo de renuncia, que había dejado todo para seguir a Cristo, que era una verdadera sierva. Y yo me lo creía, necesitaba creérmelo, porque si no era verdad, significaba que había perdido a mi familia por nada. El pastor Camilo continuó su trabajo con normalidad. Siguió predicando, asesorando, liderando, y yo seguí a su lado, como pastora auxiliar fiel. Nunca volvimos a tocar el tema de Edite. Era como si aquello nunca hubiera pasado. Un acuerdo silencioso de fingir que todo estaba bien. Pero empecé a percibir cosas, pequeños detalles que antes ignoraba, pero que ahora se pegaban a mi mente como una garrapata. Había otras chicas que el pastor llamaba para asesoramiento particular. Siempre chicas jóvenes, siempre las más frágiles, las que venían de familias problemáticas, las que tenían historial de abuso, las que buscaban en la iglesia un refugio. Él tenía un radar para identificar vulnerabilidad, y yo, ciega como estaba, pensaba que era celo pastoral. Teresa llegó a la iglesia en marzo de 1987. Tenía unos 22 años, delgadita, ojos grandes y asustados. Venía de una familia desestructurada, padre alcohólico que pegaba a la madre, había sufrido abuso de un tío cuando era niña. Llegó a la iglesia buscando curación, paz, Dios. El pastor Camilo se interesó por ella inmediatamente. Vi todo otra vez, el mismo patrón. Las conversaciones particulares, las reuniones después del culto, las puertas cerradas, el aislamiento gradual, el cambio en su comportamiento, la mirada apagada, el cuerpo consumiéndose. Y yo fingí que no lo veía, porque ver significaba admitir, y admitir era imposible. Así que miraba para otro lado, me ocupaba con otras cosas, inventaba excusas en mi cabeza. Está ayudándola a curarse de los traumas. Es un trabajo espiritual profundo. Ella necesita ese seguimiento cercano. Mentiras que me contaba a mí misma para poder dormir por la noche. Teresa duró 6 meses. En septiembre de 1987, simplemente desapareció. Dejó de aparecer en la iglesia. Nadie supo de ella. El pastor Camilo dio la explicación de siempre. No tenía conversión verdadera. Volvió al mundo. Y todos lo aceptaron, yo incluida. O mejor dicho, yo fingí aceptarlo. Porque allá en el fondo, en una parte de mí que no quería acceder, yo lo sabía. Sabía lo que había pasado, pero saber y admitir son cosas diferentes. Los años fueron pasando en esa rutina. Iglesia, casa, sin familia, sin amigos fuera de la congregación, sin vida más allá de aquellas 4 paredes del templo. Tenía 52 años en 1996 y parecía tener 70, demasiado delgada, pelo canoso, arrugas profundas, ojeras permanentes. El espejo me mostraba una mujer vieja, cansada, apagada. Pero lo ignoraba. La vanidad era pecado, ¿no? La apariencia no importaba, solo el espíritu. Mi salud empezó a dar señales de colapso, tensión alta, gastritis, insomnio, dolores de cabeza constantes. El médico dijo que necesitaba bajar el ritmo, descansar, cuidarme, pero yo no escuchaba. Seguía a la misma velocidad, en el mismo trabajo insano, en la misma negación.
Fue en 1989 cuando empezaron a surgir más casos, más chicas que llegaban a la iglesia, se involucraban con el pastor Camilo y después desaparecían. Siempre el mismo patrón. Siempre jóvenes, siempre vulnerables, siempre buscando algo que pensaban que iban a encontrar en Dios, pero encontraban a un depredador. Cleonice, Ivone, Yanira, Creusa, nombres que oía, caras que veía, historias que intuía pero no confirmaba, porque confirmar era imposible. Confirmar era derrumbarme. Algunas veces esas chicas intentaban hablar conmigo. Venían a buscar a la pastora auxiliar, la mujer de Dios, pensando que iban a encontrar apoyo. ¿Y qué encontraban? A mí, una mujer que protegía al abusador, que echaba la culpa a ellas, que usaba versículos bíblicos para silenciarlas. No toquéis a mis ungidos. Quien levanta falso testimonio contra un hombre de Dios será maldecido. Examina tu corazón. El diablo te está usando. Frases que repetía automáticamente, como robot programado. Frases que destruían a esas mujeres, que hacían que se callaran, se culparan, se hundieran aún más en el trauma. ¿Cuántas fueron? Hasta hoy no lo sé. ¿10? ¿20? ¿Más? Caras que pasaron por la iglesia y desaparecieron. Vidas que fueron rotas y tiradas. Y yo era parte de eso. Yo era la guardiana del sistema, la protectora del lobo disfrazado de pastor. Su esposa, Iracema, seguía siendo una sombra. En los raros momentos que intentaba hablar con ella, desviaba el tema. Hablaba de banalidades, recetas, tiempo, cualquier cosa menos sobre lo que realmente importaba. ¿Ella lo sabía? Debía saberlo. Una mujer siempre sabe, pero ella elegía no ver, igual que yo. Dos mujeres cobardes protegiendo a un monstruo. Los hijos del pastor Camilo crecieron y salieron de casa. Los tres. Ninguno se quedó en la iglesia. Ninguno siguió los caminos del Padre. Eso debía haber sido una señal. Pero no presté atención. O presté y fingí que no. En 1991 tuvimos un problema serio en la iglesia. Una adolescente de 15 años, hija de uno de los diáconos, apareció embarazada. Escándalo total. La familia entera fue expuesta. La chica lloraba, decía que había sido abusada, pero no decía por quién. Los padres presionaban. El liderazgo presionaba. Todo el mundo quería saber quién era el responsable. Se quedó en silencio durante semanas, hasta que un día no aguantó más y habló. Dijo que había sido el pastor Camilo, que había empezado a llamarla para conversaciones particulares, que había pasado lo mismo que con tantas otras. La iglesia explotó. La mitad le creyó, la mitad defendió al pastor. Se hicieron reuniones, discusiones acaloradas, acusaciones de un lado y de otro. Fue un periodo de caos total. ¿Y yo? Yo me puse del lado del pastor. Obviamente, prediqué contra la chica. Dije que estaba siendo usada por el diablo, que era una Jezabel intentando destruir al hombre de Dios. Usé toda mi influencia, toda mi autoridad, todo mi poder de persuasión para desacreditar a aquella niña de 15 años. Su familia salió de la iglesia. Se llevaron a la chica. Se fueron a otra ciudad. Nunca más supe de ellos. Y la mitad de la congregación se fue con ellos. Perdimos casi 200 miembros en aquel episodio. Fue una sangría. Pero los que se quedaron más unidos, más fanáticos, más leales al pastor, porque habían elegido un bando y ahora necesitaban demostrar que tenían razón. Como yo. La década de los 90 fue dura. La iglesia disminuyó mucho. De 500 miembros nos quedamos con unos 200 y pico. El ánimo estaba bajo, las finanzas apretadas. Mucha gente había perdido la confianza en el pastor Camilo por culpa de aquel escándalo, incluso los que se quedaron. Yo trabajaba el doble para intentar recuperar lo perdido. Visitaba casas, hacía evangelización, organizaba eventos, predicaba en todos los cultos que podía. El pastor Camilo se había quedado más callado, más reservado, dejaba mucho del trabajo en mis manos, y yo lo aceptaba de buen grado. Era mi propósito.
Mi razón de existir. Mi salud empeoró mucho en esa época. Tuve una crisis de tensión alta que casi me mata. Pasé 3 días ingresada. El médico dijo que si no cambiaba de vida, no iba a durar mucho. Necesitaba dejar de trabajar tanto, comer mejor, dormir bien, disminuir el estrés. Cuando volví a la iglesia después del ingreso, el pastor Camilo hizo una oración por mí. Pidió a Dios que me fortaleciera, me curara, me diera salud para continuar la obra. Y todos amén. Y yo amén también. Y seguí a la misma velocidad destructiva de siempre. Fue en 1994 cuando todo empezó a cambiar de verdad. Tenía 50 años, 38 años de iglesia, 18 años como pastora auxiliar. Una vida entera dedicada a aquel lugar. Era un domingo por la mañana de junio. Llegué temprano como siempre para organizar las cosas antes del culto. El templo estaba vacío, solo yo, o al menos eso pensaba. Oí voces viniendo del despacho pastoral. Reconocí la voz del pastor Camilo y reconocí la otra voz también. Era Leonor, una adolescente de 15 años, hija de una familia que había llegado a la iglesia hacía pocos meses. Chica callada, tímida, que apenas hablaba con nadie. Algo dentro de mí cambió en aquel momento. No sé si fue porque me acordé de Edite a la misma edad. No sé si fue porque me cansé de fingir. No sé si fue Dios finalmente rompiendo la ceguera que yo había elegido. Pero algo se rompió. Anduve despacio hasta la puerta del despacho pastoral. Estaba entreabierta. Acerqué el oído y escuché. Su voz, mansa, controlada, seductora. Dios tiene planes especiales para ti, Leonor. Pero necesitas aprender a confiar completamente, a entregarte sin resistencia. Esto forma parte del proceso de santificación. ¿Lo entiendes? Su voz, temblorosa, asustada. Pastor, no sé. ¿Esto está bien? A mi madre no le gustaría si supiera que nos quedamos solos aquí con la puerta cerrada. Tu madre no necesita saberlo. Esto es entre tú, yo y Dios. Un secreto sagrado. Si se lo cuentas a alguien, vas a romper la unción, y Dios se va a decepcionar mucho contigo. Pero tengo miedo. El miedo es falta de fe. ¿Confías en mí como hombre de Dios? Yo creo que sí. Entonces déjame mostrarte lo que Dios te quiere enseñar. Abrí aquella puerta con tanta fuerza que golpeó la pared. El ruido resonó por todo el templo. Los dos saltaron, asustados. La escena que vi me va a perseguir hasta el día que me muera. Leonor apoyada contra la pared, ojos abiertos de par en par de miedo. Él cerca de ella, muy cerca, la mano en su hombro. La puerta cerrada con llave. La chica temblando. 38 años de negación se derrumbaron en un segundo. ¿Qué está pasando aquí? El pastor Camilo se alejó rapidísimo. Recompuso la postura. Se puso la máscara de hombre de Dios en la cara. Pastora Sida, qué susto me has dado. Solo estaba hablando con la hermana Leonor sobre desarrollo espiritual. Miré a la chica. Vi en ella a todas las otras. A Edite, a Dalva, a Teresa, a todas. Y por primera vez en casi 40 años elegí creer a la víctima en vez de al abusador. Leonor, sal de aquí, ve afuera, espera a que lleguen tus padres. Salió corriendo, aliviada. Cerré la puerta. Y miré a aquel hombre que había defendido, protegido, admirado durante tanto tiempo. ¿Cuántas, Camilo? Intentó mantener la pose. ¿De qué estás hablando? ¿Cuántas? ¿Cuántas chicas has destrozado? ¿Cuántas vidas has arruinado? Vi la máscara empezar a agrietarse. Algo cambió en sus ojos. No tienes prueba de nada, Aparecida. Son todas problemáticas. Confunden el asesoramiento pastoral con otras cosas. Mi hija no era problemática, no estaba confusa, era una niña de 18 años que tú destrozaste. Dije aquello por primera vez. Admití por primera vez, y fue como abrir una presa. 38 años de negación brotando de golpe. Tu hija era rebelde. Tú misma lo dijiste. Mentí a mí misma, mentí a ella. Mentí a todo el mundo porque no podía admitir que había entregado a mi propia hija en tus manos. Se quedó callado.
La máscara cayó completamente, y lo que vi debajo fue aterrador. No era un hombre arrepentido, no era alguien con remordimiento, era frialdad, cálculo, vacío. ¿Y qué vas a hacer ahora, Aparecida? ¿Vas a contarlo en la iglesia? ¿Vas a exponerme? Sí, se rió. Una risa baja, cruel. ¿Crees que te van a creer? ¿Tú que has pasado 4 décadas defendiéndome? ¿Que acusaste a tu propia hija de mentirosa? ¿Que echaste a todas las mujeres que vinieron con acusaciones? Eres tan culpable como yo. Eres cómplice de todo esto. Aquello me golpeó como un puñetazo, porque era verdad. Cada palabra era verdad dolorosa, innegable. No lo sabía. Sabías, siempre lo supiste. Solo elegiste no ver porque era conveniente, porque tu identidad entera dependía de esta iglesia. Sacrificaste a tu hija, tu matrimonio, tu familia entera para mantener tu posición aquí. Caí de rodillas, porque era verdad, todo verdad, lo había sabido. Allá en el fondo, siempre lo había sabido, pero elegí la mentira cómoda en vez de la verdad dolorosa. Levántate de ahí y olvida esta conversación. Sigue haciendo tu trabajo, sigue siendo la pastora auxiliar fiel, y seguimos llevando la obra. Lo miré todavía de rodillas, y vi finalmente quién era de verdad. No un hombre de Dios, un depredador, un manipulador, un criminal usando la Biblia como capa. No, me voy. Voy a salir de esta iglesia. ¿E ir a hacer qué? No tienes nada aparte de esto. No tienes familia, no tienes amigos, no tienes profesión, no tienes nada. Tú eres esta iglesia. Sin ella no eres nadie. Me levanté, me limpié las lágrimas y hablé con una firmeza que no sabía que tenía. Entonces voy a descubrir quién soy sin esta iglesia. Salí de aquel despacho. Crucé el templo. Los miembros empezaban a llegar para el culto. Me miraron extrañados cuando me vieron salir. No me paré a explicar, solo me fui. Llegué a casa. Me senté en el suelo del salón y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por Edite, por Dalva, por Teresa, por Leonor, por todas las otras. Lloré por mí, por la mujer que podría haber sido y no fui, por la madre que debería haber sido y no fui. En los días siguientes, miembros de la iglesia fueron a mi casa. Querían saber qué había pasado, por qué había salido en medio del culto, por qué no volvía. El pastor Camilo había extendido el rumor de que tenía problemas espirituales, que estaba en crisis de fe, que necesitaba oración. No dije nada, no lo expuse, no conté la verdad. ¿Por cobardía? Tal vez. ¿Por vergüenza? Con toda seguridad, porque sabía que tenía razón. Nadie me iba a creer. Yo misma había creado esa incredulidad a lo largo de décadas. Simplemente dije que no iba a volver más, que había decidido salir, que no quería hablar más sobre eso, y pedí que me dejaran en paz. Algunos insistieron, vinieron varias veces, pero no cedí. Dejé de abrir la puerta, dejé de contestar el teléfono, me aislé completamente, y entonces vino el vacío más profundo que jamás sentí, porque el pastor Camilo tenía razón, yo no era nada aparte de aquella iglesia. Mi identidad entera, mi razón de existir, mi propósito, todo estaba ligado a aquel lugar. Sin él, no sabía quién era. Pasé meses en una depresión profunda. Me levantaba, me quedaba tumbada mirando al techo. A veces ni comía, a veces lloraba sin motivo, a veces me quedaba en un vacío entumecedor donde no sentía nada. Pensé en suicidarme varias veces. Llegué a coger cuchillo, pastillas, cuerda, pero siempre faltaba valor en el último momento. Fue una vecina, doña Palmira, quien se dio cuenta de que algo iba muy mal. No era evangélica, era católica, pero era una mujer bondadosa. Empezó a llamar a mi puerta cada día. Traía comida. Se quedaba allí hablando, aunque yo no respondiera mucho. Insistió hasta que acepté ayuda. Fue ella quien me llevó a una psicóloga. Yo tenía resistencia. En la iglesia siempre enseñaron que el psicólogo era cosa del mundo, que el cristiano de verdad solo necesitaba Biblia y oración.
pero ya no era cristiana. No en ese sentido, no sabía qué era. La terapia fue dolorosa, muy dolorosa. Tener que mirar todas las decisiones que tomé, todas las personas que herí, toda la complicidad, todo el mal que causé pensando que estaba haciendo el bien. Fue revivir cada momento, cada decisión, cada vez que elegí el lado equivocado. La psicóloga me explicó sobre abuso espiritual, sobre manipulación religiosa, sobre cómo sistemas religiosos pueden ser usados para controlar personas, sobre cómo yo misma había sido víctima y verdugo a la vez. Había sido manipulada y había manipulado. Había sido abusada y había facilitado abusos. Llevó años, años de terapia, años deconstruyendo todo lo que pensaba que sabía, años aprendiendo a pensar por mí misma, años intentando perdonarme, aún sabiendo que no merecía perdón. Intenté contactar con Edith otra vez. Era 1996, tenía 28 años. Conseguí su teléfono a través de una conocida. Llamé. Ella atendió. Cuando reconoció mi voz, se quedó en silencio. Edith, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte que te creo ahora. Creo lo que dijiste, y lo siento. Siento no haber creído cuando lo necesitabas. Siento haberte abandonado. Siento todo. La oí respirar al otro lado de la línea. Después de un largo silencio, habló. Gracias por decir eso. Pero es demasiado tarde, mamá. Me destrozaste. Tuviste que elegir entre tú y yo, y lo elegiste a él. Eso nunca va a cambiar. Llevo años en terapia intentando reconstruirme. Y parte de mi recuperación es alejarme de quien me hizo daño, incluida tú. Lo entiendo. Solo quería que supieras que sé que me equivoqué, que tenías razón, que debería haberte protegido y no lo hice. Sé que lo sabes ahora, pero eso no cambia lo que pasó. No cambia que dejaste que aquel hombre me destrozara. No cambia que diste a mi hija en adopción sin ni siquiera preguntarme si era eso lo que yo quería. Tú la diste en adopción, porque no tenía elección. Tenía 18 años, estaba sola, traumatizada, sin ningún apoyo. Mi padre trabajaba todo el día, apenas podía cuidar de mí, cuánto menos de un bebé. Y tú, mi madre, me habías abandonado. Lloré. Ella también lloró al otro lado. Edith, no sé cómo arreglar esto. No se arregla. Algunos errores no tienen arreglo. Vas a tener que vivir con ello, igual que yo voy a tener que vivir con las consecuencias de lo que hiciste. ¿Puedo al menos verte? ¿Darte un abrazo? No. No ahora. Tal vez nunca. Necesito protegerme. Y tú en mi vida no es protección. Y colgó. Me quedé sosteniendo aquel teléfono mudo durante mucho tiempo, sintiendo el peso de mis decisiones, el peso que iba a cargar el resto de mi vida. Benedicta y Joaquín tampoco quisieron hablar conmigo. Intenté contactar varias veces. Mandé cartas, pero nunca respondieron. Habían elegido a Edith, elegido a su padre, y no podía culparlos. Mi vida se convirtió en un desierto. Vivía sola. Trabajaba de limpiadora en casas para ganarme la vida. Iba a terapia una vez por semana. E intentaba aprender a vivir con la culpa. La gente que me conocía de la iglesia me evitaba. Me había convertido en persona non grata. La mujer que había abandonado la fe. La traidora. La que le había dado la espalda a Dios. No sabían la verdad. Y yo no la contaba. Porque ¿qué diferencia hacía? El mal ya estaba hecho. En 1998, supe que el pastor Camilo había sido detenido. Finalmente, una de las víctimas, no sé cuál, había tenido valor de ir a la policía. Había puesto denuncia. La investigación descubrió más casos. Más y más víctimas fueron apareciendo. El caso explotó. La iglesia intentó taparlo, intentó proteger, pero era demasiado tarde. Muchas mujeres valientes que yo nunca fui, decidieron hablar. Se abrió proceso penal. Fue condenado. Cayeron 12 años de prisión. Iracema se divorció de él. Salió del pueblo con los hijos. Nunca más supe de ella. La iglesia se desmoronó. Cerró las puertas.
Los miembros se dispersaron por otras congregaciones. Nadie me buscó durante ese proceso. Nadie me llamó para testificar. Ya no era parte de aquello. Solo era la mujer que había sido pastora y había abandonado todo. No sabían que yo podría haber evitado mucho sufrimiento si hubiera tenido valor de hablar antes. Viví mis 50 y pico años en un limbo, trabajando, haciendo terapia, existiendo, sin propósito, sin alegría, sin esperanza, solo cumpliendo el tiempo hasta morir. Fue en 2003, 9 años después de haber salido de la iglesia, cuando Edith accedió a verme. Tenía 35 años, estaba casada, tenía 2 hijos. Había conseguido reconstruir su vida a pesar de todo. Nos encontramos en una cafetería. Cuando la vi, mi corazón casi se paró. Estaba guapa, bien cuidada, pero los ojos todavía cargaban la tristeza profunda. Nos abrazamos. Fue un abrazo tenso, incómodo, lleno de historia y dolor. Hablamos durante horas. Me contó sobre la terapia, sobre lo difícil que había sido volver a confiar en alguien después de lo que pasó, sobre cómo el matrimonio era complicado porque tenía tanto trauma, sobre cómo luchaba cada día para ser una madre presente para sus hijos de una forma que yo nunca fui. Pedí perdón otra vez. Dijo que estaba intentando perdonar, pero que era un proceso, que perdonar no significaba olvidar o fingir que no pasó, que necesitaba proteger su cordura, y eso significaba mantener distancia. Pregunté si sabía algo sobre la hija que tuvo, la nieta que nunca conocí. Movió la cabeza. Fue adopción cerrada. No sé dónde está, quién la adoptó, nada. Solo sé que nació en enero de 1987 y que la di a una familia que, espero, cuidó mejor de ella que tú de mí. Aquello dolió, pero era verdad. Merecido. En los años siguientes, Edith accedió a verme algunas veces al año. Siempre encuentros cortos, siempre manteniendo ella distancia emocional. Nunca me perdonó completamente, y lo entendía. Algunos errores son demasiado grandes para el perdón. Benedicta me perdonó antes. En 2005 me buscó. Dijo que había entendido, con el tiempo, que yo también había sido víctima de manipulación, que eso no excusaba mis decisiones, pero ayudaba a contextualizar. Reanudamos el contacto. No es una relación cercana, pero existe. Joaquín nunca quiso saber de mí, hasta hoy. Se quedó muy cercano a Edith, muy protector. Me ve como la villana de la historia, y tal vez tenga razón. Geraldo murió en 2010, de infarto. Se había vuelto a casar, había sido feliz con otra mujer. Una mujer que probablemente fue mejor esposa de lo que yo fui. No fui al entierro, no me sentí con derecho. Cuando el pastor Camilo salió de la cárcel en 2010, después de cumplir la condena, desapareció. Oí decir que se fue a vivir a otra comunidad autónoma, cambió de nombre, intentó reconstruir su vida. Espero que no haya encontrado otra iglesia donde esconderse. ¿Y yo? Seguí mi vida pequeña, silenciosa, solitaria. Viví en esta misma casa todos estos años. Trabajé hasta que no pude más por culpa de la edad y los problemas de salud. Hoy vivo de una pensión pequeña, lo suficiente para sobrevivir. Nunca más pisé una iglesia. No puedo. El olor, los himnos, la estructura, todo me trae recuerdos. Ya no sé si creo en Dios. Si creo, es en un Dios muy diferente del que me enseñaron. Un Dios que no necesita templo, pastor, ritual. Un Dios que, si existe, debe tener vergüenza de lo que se hizo en su nombre. Tengo 81 años ahora en 2025. Mi cuerpo está cansado, enfermo. Tengo diabetes, tensión alta, artrosis, una lista de problemas. Sé que no me queda mucho tiempo. Y cuando pienso en mi vida, ¿qué veo? Veo décadas perdidas, una familia destrozada. Mujeres que podrían haber sido salvadas si hubiera tenido valor. Una hija que nunca me va a perdonar completamente. Una nieta que nunca conocí y nunca voy a conocer. Un vacío enorme donde debería haber amor, recuerdos felices, logros. Veo que fui cobarde, que elegí mentira cómoda en vez de verdad dolorosa,
que sacrifiqué a las personas que amaba en el altar de una religión distorsionada, que fui cómplice de crímenes horribles porque mi identidad dependía de no cuestionar. Hay gente que dice que el arrepentimiento es el primer paso para la redención. Yo me arrepiento. Me arrepiento todos los días, cada hora. Me despierto con arrepentimiento, me duermo con arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no arregla, no trae de vuelta los años perdidos, no cura los traumas que ayudé a crear. A veces me quedo pensando, ¿y si hubiera creído a Edith aquella primera vez? ¿Y si hubiera elegido a mi hija en vez del pastor? ¿Cuántas otras chicas se habrían ahorrado el sufrimiento? ¿Cuánto dolor podría haberse evitado? Pero no elegí, y tengo que vivir con ello. Esta es mi historia. No es bonita, no tiene final feliz, no tiene redención clara. Es solo la verdad cruda de una mujer que pasó 30 años siendo pastora y solo descubrió demasiado tarde que estaba en el lado equivocado. Lo cuento ahora porque vosotros que me estáis escuchando necesitáis saber. La religión puede ser hermosa o puede ser prisión, puede ser refugio o puede ser jaula. Y la diferencia está en cuestionar, en no aceptar todo ciegamente, en proteger a los vulnerables en vez de proteger a los poderosos. Si veis señales de abuso en una iglesia, en una institución, en cualquier lugar, creed a las víctimas. No hagáis lo que yo hice. No elijáis la mentira cómoda. Porque el precio de no cuestionar es demasiado alto. Y es un precio que no se paga solo. Son varias vidas destrozadas juntas. Queridos que habéis llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Sé que no es una historia fácil. Sé que muchos de vosotros tal vez estéis conmocionados, enfadados conmigo, cuestionando cómo pude hacer lo que hice. Y tenéis todo el derecho. Solo pido una cosa. Si conocéis a alguien que esté en una situación parecida, en una iglesia donde pasan cosas extrañas, donde niños y adolescentes son aislados para asesoramiento particular, donde los cuestionamientos son castigados, hablad. Protegéis a esas personas. Sed la voz que yo no fui. Y si vosotros mismos sois víctimas de abuso espiritual, sabed que no es culpa vuestra. Que podéis salir. Que es posible reconstruirse, aunque sea difícil, aunque sea doloroso. Voy a morir cargando la culpa de lo que hice. Pero si esta historia sirve para abrir los ojos de al menos una persona, para salvar al menos a un niño de pasar por lo que pasó Edith, entonces tal vez, solo tal vez, mi vida de mierda haya servido para algo. Si os ha gustado este relato, o si os ha removido algo, dejad vuestro like, suscribíos al canal. Y sobre todo, dejad en los comentarios, ¿habéis visto situaciones así? ¿Habéis sospechado de algo mal, pero os habéis quedado callados? ¿Qué haríais diferente? Contadme desde dónde me estáis viendo. Saber que hay gente desde Sevilla, desde Barcelona, desde Valencia, desde cualquier rincón, escuchándome ahora, eso da un consuelo extraño. Aunque tan vieja, tan cansada, tan sola, saber que mi voz está llegando a alguien me hace sentir menos invisible. Gracias por escucharme. Gracias por no desconectar a la mitad. Gracias por aguantar esta historia pesada. Y que nunca, nunca seáis como yo fui.